fuerza. Guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración de la Eucaristía en este tercer domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos para celebrar este sacramento de la unión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, somos todos nosotros, y esto se realiza acogiendo en nosotros al Señor, que se hace primero palabra y después alimento. De este modo encarnamos la palabra de vida que nos es proclamada en cada misa. Preparémonos para celebrar intensamente este momento de comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Prestos a nuestro encuentro con el Señor, con humildad y confianza, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros, por favor. Con el gozo de sabernos encontrados con el Señor, digamos juntos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes 7, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu
para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se procure de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea.
iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, a donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse un momento. En este tercer domingo del tiempo ordinario nos encontramos un pasaje muy conmovedor, un pasaje muy fuerte, pero también muy desgarrador. Estamos en la escena en la que el pueblo de Dios ha regresado del destierro a Babilonia y nos encontramos a dos personajes que se complementan y que procuran y que están llamados a propiciar la reconstrucción, pero no solo del pueblo y de la infraestructura, sino sobre todo la reconstrucción del corazón. Aunque aparentemente todo estaba perdido y aunque aparentemente todo estaba destruido, algo quedaba y había que devolverle la vida y había que hacerle presencia de vida, por supuesto, con el Espíritu, ¿verdad? Pero vean qué hermoso por dónde comienza la reconstrucción. No comienzan viendo planos, edificios, construcciones, sino comienzan reuniendo al pueblo, de alguna manera dándole una altura a quien va a proclamar la palabra y por supuesto acercando la palabra, la ley de Dios, a ese pueblo que está sediento de buenas noticias. Pero resulta que la palabra ya venía escrita, ya estaba establecida, no estamos oyendo nada nuevo en ese momento, como no lo estamos escuchando en este momento. Es lo mismo que hemos ido recibiendo por tradición y que ahora, por supuesto, todo depende de la importancia que nosotros le demos. Por eso cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar, también hay una traducción diferente que viene a decir algo parecido y que nos dice en sí: hoy con la escucha de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Es decir, tenían que escucharlo de mi voz para que cobrara sentido y vida, y eso es lo que acontece. Entonces, por supuesto, eso provoca, en primer lugar, esa fusión de Esdras como sacerdote y de Nehemías como un laico comprometido, lo voy a ver de esta manera, como un laico comprometido que también cree en Dios, que también le quiere dar su lugar a Dios y que ahí quiere entrar con nosotros a esa nueva dimensión y llevarlos a esa reconstrucción. Nehemías y Esdras hacen equipo para la reconstrucción del pueblo. Y por eso nosotros tenemos que hoy aprender que la iglesia se compone de esa doble dimensión,
El laico que es parte de la iglesia, pero que tiene que ser parte activa y viva de la iglesia, pero también de Esdras, sacerdote, que unidos procuramos juntos el bienestar de todos. Entonces, por supuesto, había mucha gente alrededor, pero fue Nehemías el que dijo presente para ayudar en esa misión, como ustedes y como muchos laicos que han dicho presente al servicio de Dios, y que eso se va planificando, y que por supuesto tenemos que aprender a amar nuestro servicio y nuestra cercanía a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque de ese entusiasmo, porque de ese gozo en el servicio, porque de esa responsabilidad y por supuesto por esa fidelidad que hacemos con Dios, muchos definitivamente se van a encontrar con Él. Hoy específicamente se encuentran con Dios a través de la palabra escrita, ¿verdad? Imagínense lo que provocó la palabra en el corazón de tantos. Hay una conversión, hay una emoción, hay una alegría de saber que Dios sigue hablando, pero no solo que Dios sigue hablando, sino mantiene su palabra. Es decir, su palabra no ha cambiado. Eso es muy importante. La palabra de Dios se mantiene vigente, se mantiene viva y sigue siendo la misma. Y nosotros estamos llamados a recibir ese pan de palabra, que en ese momento, ¿se acuerdan ustedes? Provocó el hecho de haber levantado la palabra. Cuando ustedes ven en nuestra misa, ¿verdad? El hecho de levantar el evangeliario y llevarlo solemnemente hasta el ambón, leer la palabra, ver el ambón que representa la palabra de Dios, el lugar de Dios, de Cristo Jesús que habla, y levantarlo al final de la lectura, es volver a esa experiencia y a ese pasaje que hemos escuchado hoy. ¿Qué significa para nosotros ver el momento en el que el diácono en las misas principales, ver nosotros en una Eucaristía particular y especial, cómo se eleva la palabra de Dios? Eso es importante, significa nuestra atención va a la vista, a la escucha y a la disposición del corazón a lo que nosotros queremos escuchar y a lo que Dios tiene para decirnos, ¿verdad? Y en esa misma sintonía nosotros debemos estar también sumergidos para no solo escuchar, como decía la abuelita, te entra por un oído y te sale por el otro, sino aquel que sabe escuchar la voz de Dios, que la asimila en su corazón y la hace suya, y por supuesto no sale por el otro lado, sino se expresa y se vuelve acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de toda esta experiencia donde lloraron, donde se emocionaron, donde volvieron a la vida y comenzaron a hacer vida, pues se acuerdan ustedes que también provocó hacer el bien a los demás, procurar todo el bien, no solo quedarme con la emoción del Dios que me ha hablado, sino sobre todo se volvió un festín abierto para poder hacerlo llegar a todo el que lo necesita. De esa cuenta vemos cómo la segunda lectura también nos va a hablar de esa diversidad de dones, servicios y de todo lo que estamos llamados a hacer como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que no todos podemos ser mano, lo tenemos que entender. No todos somos pie, no todos somos ojo, pero cada uno es importante para la obra de Dios. Pero por supuesto, la mano atendiendo a la cabeza, el pie atendiendo a la cabeza y haciendo las cosas, yo no diría lo mejor posible, haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque son para Dios, entonces vamos a hacer bien las cosas en todo el sentido de la palabra y por supuesto cada uno asumiendo nuestra propia dimensión. Cuando nos encontramos hoy a Jesús en esa visita que va siendo pues obviamente cotidiano entre las sinagogas como era su costumbre todos los sábados, ¿verdad? Es decir, tenía un fiel cumplimiento a la ley que decía que el sábado estaba reservado para el Señor, era el famoso séptimo día. Pues entonces hoy en día, cuando estamos en Tierra Santa, todavía vemos cómo en el atardecer del viernes empieza a oscurecerse, a cerrarse muchos negocios y por supuesto vemos el caminar de los judíos hacia la sinagoga,
tanto el viernes a la víspera como el sábado como tal. Y es impresionante porque es el momento en el que recordamos que el Señor también cumplía esos preceptos. No es el que se da el permiso porque total es Dios, y si Él es Dios, ¿por qué tiene que ir a Dios? Siempre tenemos que buscar un encuentro personal con Dios todos, así como lo hacía Jesús en esos momentos en que después de una larga jornada, previo a un momento difícil que le tocaba vivir, tenía y sacaba el tiempo para reunirse con el Padre Celestial y recobrar en Él sus fuerzas y entregar en Él todas sus penas y preocupaciones. A eso venimos, a ese encuentro que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que nos sostiene y que nos va procurando todo el bien posible. ¿Para qué? Para que otros puedan sentir el beneficio de su bendición al escuchar su palabra. De esa cuenta nosotros podemos también descubrir cuando Jesús toma autoridad leyendo el texto en ese momento, ¿verdad? Qué autoridad la que tenemos quienes proclamamos la palabra en un lugar, en una celebración de la palabra, en una pequeña comunidad o en la Eucaristía misma. Por eso es tan importante leer bien y leer sintiendo lo que estoy transmitiendo. Es impresionante. En alguna ocasión les contaba que tuve la oportunidad de estar en una celebración donde yo, ensimismado en mi momento de escucha de la palabra, empecé a escuchar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, que es un salmo muy familiar a nuestro oído. Pero miren ustedes, aquella persona empezó a proclamar el salmo con tal convicción, con tal entrega, que miren ustedes, yo comencé a tragar grueso. Comencé a sentir algo extraño y algo muy especial. Y volteé a ver, porque miren, una lectura preciosa, preciosa, preciosa. Nos hizo sentir al buen pastor. Y cuando volteo a ver quién estaba leyendo, la persona estaba con sus manos en el ambón, porque había traído la lectura en braille. Ni siquiera estaba viendo la lectura, estaba tocando. Yo decía, qué hermoso sentir la palabra de Dios en sus manos, trasladarla a su corazón y proclamarla. Ojalá que todos los que leemos tuviéramos ese signo y sensibilidad para no solo leer como leemos el periódico, sino transmitir lo que estamos verdaderamente experimentando en ese momento. Esa primera lectura debió habernos hecho llorar. Y ojalá que nosotros vayamos en esa misma dimensión, asumiendo cada lectura como ese mensaje especial que Dios tiene para con nosotros. Leer, vivir, celebrar y compartir la palabra de Dios es sentir la vida misma de Dios en nosotros, que fluye y ha de llegar a todo el que lo necesita. Por eso, cuando Jesús dice, hoy se cumple este pasaje de la Escritura, vemos cómo en él se cumple esa promesa de Dios. Fíjense que entre la primera lectura que hemos escuchado hoy con Esdras y Nehemías al cumplimiento de la promesa en Jesucristo, han pasado aproximadamente 400 años de espera, pero en una nueva dimensión. Ojalá que no nos perdamos de eso que Dios nos ofrece a través de su palabra y a través de cada encuentro que tengamos con Él, a través de una lectura y de un texto. Cuánto nos emociona recibir una palabrita, recibir una cita bíblica que uno mismo dice, esto es para mí. Ajá, pero ¿quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo Dios. ¿Y de dónde lo sacaron? De la palabra misma. ¿Y por qué no la habías leído? Porque no te has dado el tiempo para detenerte a descubrir la gran riqueza que tiene la palabra de Dios, que sigue siendo la misma de hace mucho tiempo, pero que sigue teniendo nuevas noticias para los que escuchamos, asimilamos, asumimos y queremos vivir en esfuerzo todos los días lo que el Señor nos manda y lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Que hoy
cuando el Señor dice, y me ha enviado a sanar y a levantar los corazones afligidos, a proclamar el año de gracia y todo eso que trae Jesucristo mismo, tenemos que asumirlo nosotros. ¿Para qué recibimos la palabra? Para transmitir vida y vida en abundancia. Que el Señor nos regale hoy esa sensibilidad para descubrirnos delante de su palabra, amados, acogidos, perdonados y con siempre nuevas oportunidades de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en la presencia de Dios renovemos nuestra fe y decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, buena noticia para el mundo. Decimos a cada petición: te rogamos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que con espíritu misionero haga oír su voz profética, enseñando a los hombres lo que contempla en la palabra de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, por los que han recibido la misión de presidir las comunidades cristianas y por todos los que formamos la Iglesia de Cristo, para que nuestro gozo en el Señor sea nuestra fortaleza y sus palabras sean nuestra vida. Oremos. Por nuestro mundo golpeado por el egoísmo, la incomprensión y las guerras, para que la libertad, la justicia y la paz sean una gozosa realidad. Oremos. Por los que anuncian la buena noticia a los pobres, a los cautivos, a los que no conocen a Dios, para que el Espíritu les dé audacia, perseverancia y mucha comprensión. Oremos. Por los que están terminando los días de su vida mortal, para que confíen en la misericordia de Dios y Él los acoja en su reino. Oremos. Por cada uno de nosotros, para que la celebración de la Eucaristía avive en nuestro interior los mismos sentimientos de Cristo y seamos sensibles con el sufrimiento de nuestros hermanos. Oremos. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, para que comprometidos con esa escucha, hagamos vida la obra de Dios. Roguemos al Señor. Por todas esas súplicas y necesidades que cada uno presenta al Señor en esta Eucaristía, por los que están enfermos, por los que han dado positivo al COVID-19 en estos días, por los que están librando la batalla de cualquier enfermedad en sus hogares o en los hospitales,
por quienes se encargan de su atención y cuidado, para que el Señor unifique su presencia en cada uno y haga devolver la vida, la salud, la fortaleza a esos cuerpos cansados, fatigados y agobiados. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios y sepamos siempre escucharla, celebrarla, realizarla en nuestra vida, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos a presentar con nuestras ofrendas materiales el vino y el pan. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de
Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo de Villa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con su espíritu. No nos abrazamos, pero sí abracemos en nuestro corazón la paz de Dios, y que Él nos fortalezca, que Él nos consuele, que Él nos dé eso que estamos necesitando para tener ese respiro suyo y seguir adelante. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Quienes están a la distancia pueden hacer en este momento la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande
todo, toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 Jesús, por tu grandeza, mil gracias te doy, por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen para siempre. En la alegría del Señor, habiendo compartido este momento de gracia, vayamos a experimentar su palabra y hacer la vida con todos. Podemos seguir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a